Nuestro siguiente tema es lógica inferencial o inferencia lógica. Hemos estado viendo ejercicios donde nosotros identificamos razonamientos y los formalizamos, es decir, dado un enunciado en lenguaje, en este caso español, los transformamos a través de la lógica proposicional, utilizando las letras y utilizando conectores lógicos. Por ejemplo, tenemos algunos casos como un joven le dice a un amigo, tú todos los días dices mentiras, y él contesta, no es cierto, ayer en todo el día no dije ni una sola mentira. Empezamos a analizar razonamientos, pero esos razonamientos tienen una prueba validez, es decir, hay razonamientos válidos y hay razonamientos inválidos. Los ejercicios que hemos estado haciendo, los razonamientos que hemos transformado, aparte de transformarlo, nuestra siguiente parte o la inferencia lógica trata de eso. Es decir, una lógica inferencial estudia si los razonamientos son válidos o inválidos. ¿Cómo lo hace? Bueno, lo hace a través de tres formas. Tablas veritativas, prueba formal de invalidez y prueba formal de validez. Existe una cuarta llamada demostración indirecta, es la menos usada, y en este curso vamos a ver las tres primeras. Prueba formal de validez, prueba formal de invalidez y tablas veritativas. Esta última, la prueba formal de validez, que entre paréntesis dice leyes lógicas, este tipo de prueba es la más usada y la más correcta. ¿Por qué? Bueno, porque está dada a través de leyes y esas leyes obviamente son fórmulas que nos van a indicar cuáles vamos a usar y nos van a permitir identificar si son válidas o inválidas. Entonces, voy a empezar con tablas veritativas. Las tablas veritativas es una prueba para identificar si mi razonamiento es válido o inválido y tiene una forma de trabajar o el modus operandi, como dice aquí. Dice, la primera, se hallan las tablas de cada una de las premisas. Se hallan las tablas de cada una de las premisas y de la conclusión. Es decir, yo voy a hacer mis tablas de verdad para cada una de las premisas y para mi conclusión, usando 1 para lo verdadero y 0 para lo falso. Número 2. Si en algún renglón de esa tabla encontramos que todas las premisas son 1, repito, si en algún renglón de la tabla encontramos que todas las premisas son 1 y su conclusión es 0, se indica que un razonamiento es inválido. Es decir, si al ejecutar o al crear nuestras tablas de verdad se presenta este renglón, entonces el razonamiento es inválido. Si no, entonces ese razonamiento es válido. Siguiente, haciendo un ejemplo para poder explicar la lógica diferencial, vamos a trabajar con este razonamiento. Dice, sin variables ni operadores no hay lenguaje formalizado, punto, primer premisa. Ocurre que no hay variables ni operadores, punto, segunda premisa. Luego, en conclusión, acuérdense que la palabra luego, en conclusión, por lo tanto, indica que es nuestra conclusión. Luego, entonces, no hay un lenguaje formalizado. Vamos a resolver este ejercicio. Y el primer punto nos dice, sin variables ni operadores no hay lenguaje formalizado. Sin variables ni operadores no hay lenguaje normalizado. Sin variables ni operadores, no hay lenguaje formalizado. Implica que no hay un lenguaje formalizado. Segunda premisa. Ocurre
que no hay variables ni operadores. Ocurre que no hay variables ni operadores. En conclusión, no hay lenguaje formalizado. En conclusión, no hay lenguaje formalizado. Una vez que nosotros hayamos formalizado nuestro ejercicio quedó negada P y negada Q, todo eso implica negada R como primer premisa, negada P y negada Q como segunda premisa y negada R como conclusión. La regla te dice, para validar por pruebas, por tablas veritativas, lo primero que se tiene que hacer es encontrar cada una de las premisas y la conclusión, dando un 1 al valor verdadero y un 0 al valor falso. Entonces, ¿cuántas variables tengo? Tengo 3, PQR. Y recordar que si tengo 3 variables, aplico PQR, hago el 2 a la 3. 3, recordar que es el número de mis variables. ¿Esto qué me da como resultado? 2 por 2, 4 por 2, 8. Es decir, 8 combinaciones. Tengo 3 variables, PQR, y 8 combinaciones. 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, y 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. No importa el orden, ustedes pueden empezar con ceros aquí y ahí terminar con unos. Sin embargo, normalmente te indican, o en la mayoría de los libros, pues siempre empiezan por los valores verdaderos. Dice, una vez que tú hayas identificado tus premisas, tu variable, entonces encuentra tu primer premisa. Tu primer premisa es toda esta. Voy por partes. Negada P. Tengo negada P. Entonces, si 1 negado es 0. Y entonces aquí voy a hacer la operación de negado P. Siguiente, voy a hacer negada Q. Negada Q, si 1 es verdadero, entonces negado es 0. 0. Estoy en este ahora. ¿Sí? 1, 1, 0, 0. 1, 1. Y luego voy a hacer P y negada P y negada Q. Y aquí tengo las negada P y negada Q. Ahora lo voy a hacer en un AND. Recordar que en un AND la única opción para que sea verdadera es que ambas sean verdaderas. Entonces los renglones que cumplen esa condición, 1 y 1, son estos dos. Todas las demás combinaciones me van a dar 0. Una vez, ahora sí que yo haya hecho esto, voy a buscar negada R. Y bueno, negada R es 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ya identifiqué mi negación de R, ya tengo la unión de negado P y negada Q, y ahora sí voy a buscar el resultado de mi primer premisa. Y mi primer premisa dice, negada P y negada Q, todo esto va a implicar negada R. Recordar que en un implica, la única opción para que me dé falso es que el primero sea verdadero y el segundo sea falso. Entonces, como recomendación, yo lo primero que hago es buscar esos renglones. Entonces, el primero es verdadero y el segundo es falso. Entonces, esto es un 0. Todas las demás combinaciones son 1. 0 que implica 0 es 1. 0 que implica 1 es 1. 0 que implica 0, todo esto me va a dar 1. ¿Por qué? Porque la tabla de verdad que la única combinación es 1 que implica 0, me va a dar 0. Ahora, segunda premisa, negada P y negada Q. Pues si se fijan ya lo tengo aquí. Entonces lo único que voy a hacer es volverlas a poner. Digo, porque ya lo había sacado, ya había hecho un ejercicio, porque mi primera premisa tenía esto. Entonces mi segunda premisa, lo único que voy a hacer ahorita es poner exactamente los mismos valores como mi segunda premisa.
Y mi conclusión también ya la tenía. Si se fijan, pues tenía negada R. Entonces, lo único que hago es poner mi conclusión. ¿Qué decía la regla? La regla te decía, encuentra las tablas por cada una de las premisas y tu conclusión. Ya lo hice. Le puse 1 al valor verdadero, 0 al falso y ya. Lo primer punto ya lo hice. Encontré mis tablas por cada una de mis premisas, cada una de mi conclusión. Segundo punto decía, si en algún renglón encuentras que tienes 1 en las premisas y 0 en la conclusión, te dice que es un razonamiento inválido. Repito, si en algún renglón de tu resultado de la tabla tienes que las premisas son 1 y tu conclusión es 0, entonces es un razonamiento inválido. Voy a buscar los renglones donde mis premisas sean 1. Este no, este no, este no. Ah, el único renglón que tengo donde mis premisas son 1 es este. Pero también te indico que tus premisas sean 1 y tu conclusión sea 0. Ah, no, esto no lo encuentro. Todo es 1. El tercer punto te indica, si no encuentras este renglón, ¿cuál? El de 1, 1, o sea, el de las combinaciones de que mis premisas son 1 y mi conclusión es 0, entonces es un razonamiento válido. Por lo tanto, este ejercicio es un razonamiento válido porque no existe un renglón en donde sus premisas sean 1 y su conclusión sea 0. Tuvimos nuestra primer premisa. Nuestra primer premisa es P o negado Q, todo esto que implica P. Esta es mi primer premisa. Mi segunda premisa es P que implica Q. Y mi conclusión es P y Q. Entonces, vamos a empezar a resolver nuestro ejercicio. Y empiezo con el negado Q. El negado Q, pues ya sabemos que si Q es 1, negado es 0, 1, 0, 1. Y luego, un símbolo de OR, la única opción para que me dé falsa es que ambas sean falsas. Siempre que encuentres un 1, no importa el orden, como lo comenté ahorita, es 1. Entonces, P o negado Q, esto es un 1, por lo tanto, esto es 1, esto es 1, esto es 0 y esto es 1. Y luego hago mi respuesta igual. Ya tengo P o negado Q, que es esto, con P. Y recordar que no implica, la única opción para que me dé falso es que el primero sea verdadero y el segundo sea falso. Entonces, esto, 1 que implica 1 es 1, 1 que implica 1 es 1, 0 que implica 0 es 1, y 1 que implica 0 me va a dar 0. Y ahora hago el P que implica Q, estos dos, ¿sí? Y la única combinación que tiene es este 0, todas las demás combinaciones es 1. ¿Por qué? Porque el primero, perdón, aquí, es 1, que implica 0, es falso. Todas las demás son verdaderas. Y P y Q, la única opción para que en un AND sea verdadero es que ambas sean positivas. Todas las demás combinaciones, pues, me van a dar 0. ¿Sí? Y bueno, se fijan, aquí ya está incluso marcado con azul. ¿Qué dice el razonamiento? ¿Qué dicen las tablas veritativas? Si en algún renglón encuentras que tus premisas son 1 y tu conclusión es 0, aquí está, mis premisas son 1 y mi conclusión es 0, entonces se dice que es un razonamiento inválido. Ya explicamos la prueba formal, perdón, la prueba de tablas veritativas.
recordar que habíamos dicho que existen 3 maneras, bueno, 4, pero que en este curso se iban a ver 3, para poder comprobar si un razonamiento es válido o inválido. Vimos el día de ayer, vimos en la clase anterior las tablas veritativas. El día de hoy vamos a ver prueba formal de invalidez. La prueba formal de invalidez, como su nombre lo indica, vamos a probar que es inválido, ¿sí? Vamos a probar que es inválido. Si al final eso no se puede probar, entonces pues vamos a deducir que es un razonamiento válido. Esa es una de lo complicado o lo confuso que a veces es este tema. Vamos a comprobar que sea inválido. Por eso se le llama prueba formal de invalidez. Ventajas: que se considera que es menos laboriosa, que la validación, o sea, que es menos laboriosa que las tablas veritativas o que el uso de leyes, que es el siguiente tema que se va a ver. Una de las desventajas es, entre más variables y entre más premisas, pues se vuelve más complejo y sobre todo el resultado suele ser más ambiguo. ¿En qué consiste esta prueba? Esta prueba consiste en demostrar por reducción al absurdo, así se le conoce, o por deducción a lo absurdo, que el razonamiento es inválido. ¿Y cómo sabemos si es inválido? Recordar que un razonamiento es inválido es si tiene 0 en la conclusión y 1 en las premisas. En las tablas veritativas veíamos, si encontrábamos algún renglón en donde las premisas fueran 1 y su conclusión fuera 0, se dice que es un razonamiento inválido. Entonces, si nosotros queremos comprobar que es inválido, tenemos que comprobar que las premisas son 1 y que mi conclusión es 0. Y para eso existe un modus operandi. Y te dice, número 1, se da el valor 0 a la conclusión. Es decir, si yo tengo mis premisas y mi conclusión, te dice, a la conclusión le vas a dar un valor de 0. ¿Sale? Ese es el punto 1. Se da el valor 0 a la conclusión. Se le asigna valor 1 a cada premisa, es decir, cada premisa le voy a asignar el valor de 1. Obviamente aquí tengo mis variables, P, Q, R, S y las variables que sean. Tercer paso, se deducen los valores, es decir, voy a empezar a deducir. Si aquí tengo que es P, pues ¿cuánto valdría P para que al final me diera 0? O sea, empiezo a deducir de abajo hacia arriba, o sea, de la conclusión para arriba. Si en algún renglón hay ambigüedad, es decir, no se pudo comprobar que es inválido, entonces se dice que es un razonamiento válido. Vamos a hacer este ejemplo utilizando la prueba formal de invalidez. Y el primer punto dice, ponle 0 a la conclusión y 1 al resultado de las premisas. Es lo primero que estoy haciendo. Le pongo 0 a la conclusión y 1 al resultado de mis premisas. Deduce los valores. Entonces, R va a valer 1. 1 negado me da el 0 que tengo aquí. Entonces, R vale 1. A eso se llama deducir valores. Tratar de reemplazar por 1 o 0 para que podamos encontrar esto. En este caso busco un 0. ¿Cuánto debe de valer P y cuánto debe de valer Q para que me dé como resultado un 1? Pues P va a valer 0, Q va a valer 0, 0 negado a 1, 0 negado a 1, 1 y 1 me da el 1 que estoy buscando. Ya conozco P, P vale 0, ya conozco Q. Sí, ya conozco Q y Q es 0 también. Y ya conozco R y R es 1. Y sigo deduciendo 1 negado, 0. 0.
Q negado, 1. P negada, 1. 1 que implica 1, 1. ¿Sí? 1 que implica 0, ¿qué me da? 0. 1 que implica 0 me da 0. Y me debería de dar 1. Por lo tanto, no puedo comprobar que sea inválido. Y como no puedo comprobar que sea inválido, se dice que el razonamiento es válido. Nuestro siguiente tema es la prueba formal de validez o también llamada demostración directa. Habíamos visto en los ejercicios anteriores que existían cuatro maneras de poder identificar si un razonamiento era válido o inválido. Y dentro de esta materia íbamos a ver solamente 3, las cuales eran las tablas veritativas, la prueba formal de invalidez y ahora la prueba formal de validez. Esta prueba formal de validez nos indica que nosotros vamos a comprobar si el razonamiento es válido o inválido a través de las leyes de inferencia, que son las que nosotros vamos a utilizar en estos ejercicios. ¿En qué consiste? Dice, consiste en obtener la conclusión a partir de las premisas, utilizando las implicaciones notables. Implicaciones notables o leyes de inferencia son exactamente lo mismo. ¿Cómo se trabaja? Bueno, lo primero que tengo que hacer es enumerar las premisas. Nosotros ya identificamos nuestro razonamiento y lo que sigue es enumero cada una de las premisas. Una vez que las enumere, utilizando las leyes de inferencia y sustituyendo o haciendo su equivalencia en las premisas, se vuelven a enumerar. Si yo tuviera 3 premisas y aplico una ley, entonces la nueva ley o la nueva premisa sería la número 4. A eso se refiere con se continúa la enumeración en cada uno de los pasos. Después se identifica cuál es la ley de inferencia o cuál es la implicación notable que tú vas a utilizar. Si al implementar esas leyes de inferencia o las implicaciones notables, tú puedes llegar a la conclusión, se dice entonces que es un razonamiento válido. Repito, si al utilizar tus leyes de inferencia, al sustituirlas en tus premisas, puedes llegar a la conclusión, se dice entonces que es un razonamiento válido. Y para esto, nosotros tenemos distintas leyes de inferencia o productos notables. Algunos de ellos son modus ponens, modus tollens, tollendo ponens, hasta llegar a ley del condicional. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, es el modus ponens. El modus ponens te dice, si tú tienes 2 premisas donde P que implica Q y tu segunda premisa es P, entonces nosotros podemos verificar que tenemos en ambas premisas 2 variables iguales. Y la conclusión te dice, si tú tienes 2 premisas con esta característica, entonces tu resultado, tu conclusión es Q. Es decir, si yo tuviera, por ejemplo, Q que implica R y Q, aplicando esta ley, no importa que no sean las mismas letras o las mismas variables, aplicando esta ley te dice, si tienes 2 premisas y tienes la misma letra, tu conclusión es R. ¿Cuál es otra opción que se pudiese presentar? Bueno, puede ser que yo tenga P y R, que implica S, y luego tenga P y R, o sea, también pueda tener esto. Es decir, este término y este término son iguales. Eso significa que si son iguales, se eliminan y te queda S.
explicaba una parte de modus ponens. En el modus ponens, veíamos que si ambos eran iguales, te daba como conclusión Q. También se puede presentar que tú tengas P que implica negada Q y P. No importa este signo, es decir, si tú ambos son iguales, tu resultado va a ser negada Q. ¿Qué pasa si yo tengo negada P que implica R, negada P? No importa los signos, mientras estos sean iguales, entonces tu resultado es R. Ok, entonces, nosotros podemos observar que si nosotros tenemos un subsecuente y en la segunda premisa la letra o la variable es lo contrario del subsecuente, te da como resultado el consecuente. Hay que recordar que en un implica, a este término se le conoce como el subsecuente y a este término se le conoce como el consecuente. Entonces, si en modus tollens el subsecuente y la segunda premisa se niegan o se contraponen, entonces se pasa contrapuesto o negado el consecuente. ¿Qué pasa si yo tengo negada P que implica R? ¿Sí? Y tengo negada R. ¿Qué te dice el modus tollens? Si el subsecuente y la variable de la segunda premisa se contraponen, como se contraponen, dice que se elimina, pero el consecuente se pasa negado y el negado de P, pues, es positivo. Igualmente, yo puedo tener P, vamos a borrar este, bueno, P y R, que implica S. Y si tuviera negada S, puedo identificar que se contraponen y como este es negativo, se pasa positivo y me quedaría P y R. Aquí tenemos los modus tollendo ponens y el modo tollendo ponens. Si se fijan, es algo, les comentaba, en el tollendo ponens es muy parecido al modus de trabajo de los dos que acabo de explicar. Es decir, debo de tener dos premisas. Si en ambas premisas estas se contraponen, P y negada P, te queda Q. O si tengo contrapuestas estas dos, entonces me queda P. A diferencia, por ejemplo, de estas premisas, tenemos una muy usada que es la ley conjuntiva. Algo importantísimo en esta ley conjuntiva. En esta ley conjuntiva, ambas letras debo de tenerlas. Es decir, ¿qué pasa si yo tengo una premisa que dice P, otra premisa que dice Q y tal vez otra premisa que diga S que implica T? Una ley conjuntiva se aplica siempre y cuando tenga dos premisas que pueda unir. A eso es una ley conjuntiva. Unir con un AND, eso es conjuntiva, dos premisas. Siempre y cuando, repito, tengan las letras o las variables en mis premisas. A diferencia de la ley aditiva, fíjense la ley aditiva. La ley aditiva nos dice, si yo tengo una letra, vamos a suponer que tengo una variable S, agrégale con el símbolo de OR cualquier elemento, es decir, puede darse el caso que yo le ponga T o puede darse el caso que yo le ponga T que implica S, es decir, yo puedo agregar el término que yo requiero y eso ya lo vamos a estar viendo en los ejercicios. No necesariamente esto que le vayas a agregar debe de estar dentro de tus premisas. Repito,
No necesariamente debe estar dentro de tus premisas. Otra parte o otros muy usados es la ley simplificativa. Esta ley simplificativa te dice, si tengo P y Q, lo puedo hacer más simple. Es decir, puedo quitar Q y nada más me queda P. Si ustedes recuerdan, ahorita en el video que vieron, hablaba de cómo utilizar esta simplificativa. Si yo tengo P y Q, yo puedo utilizar la simplificativa y dejar solamente Q. Tenemos más los silogismos condicionales. Este silogismo condicional o transitiva, mejor conocido como el transitiva, te dice, si tienes dos premisas y el subsecuente de la primera es igual al consecuente de la segunda, se eliminan y te queda P que implica R. Es decir, si yo puedo tener P que implica negada R que implica S, si cumple la condición de que el subsecuente es igual que el consecuente de la segunda premisa, entonces se eliminan y te queda P que implica S. Esta es una regla. Insisto, estas reglas que ustedes ven aquí, pues no las hago yo, ya están definidas. Solamente es tratar de identificar cuándo usarlas. Tengo varias, la ley de la transposición. Si tengo P que implica Q, también puede ser negada que implica P, es decir, cambio las variables y les pongo el signo contrario. Puede darse el caso que si yo tuviera P que implica negada Q, o sea, no necesariamente tienen que estar positivos o tienen que estar ambos negativos. Pueden estar así y al hacer una ley de transposición, entonces, si es negada Q, entonces la voy a pasar positiva y si es P positiva, pues la paso negativa. Esa es una ley de transposición. Cambiar los signos y intercambiar las variables. Tenemos ley de traslación, que si yo tengo P y Q, todo esto implica R, la puedo pasar de esta manera. Tengo leyes de Morgan. Tengo dilemas destructivos, dilemas constructivos y ley del condicional. Tenemos el ejercicio y algo importante es que en este ejercicio van a poder observar que al momento de utilizar mis leyes, no estoy utilizando estas dos premisas. Es decir, voy a empezar utilizando la que se llama definición de implicación material, que está en el formulario en las blancas, es decir, las que no están encerrados como en un colorcito más oscuro, que es la 7, la número 7, que es la definición de lo material. Lo voy a aplicar en la 1. Fíjense lo que dice este ejercicio o esta ley. Voy a aplicar la que dice P que implica Q es equivalente a negada P y negada. Entonces, yo les comenté que no importa el orden. Si tú tenías esto, equivalía a decir esto, o si tenías esto, equivale a esto. Entonces, si se fijan, yo tengo esta premisa. Cumple que tengo el negado afuera, sí. Y cumple que tengo negado el segundo elemento, también. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es, si yo quiero pasar la P que implica Q, te dice, quítale lo negado. Ah, pues ya le voy a quitar lo negado. Y pasa la P. Ah, pero aquí conmigo está negada. Entonces es negada P que implica Q. Ojo, debe de cumplir que tenga el negado aquí y debe de cumplir que la segunda variable está negada. No importa esta variable si está positiva o está negativa, esta se pasa automáticamente igual. Y entonces esta es mi nueva variable o mi nueva premisa, la número 4. Una vez que yo tengo esta, voy a aplicar la ley de la transposición. La ley de la transposición indica que si voy a cambiar
Q para la izquierda y P para la derecha, cambio los signos. Entonces, para poder hacer una ley de transposición, me quedaría negada Q, que implica P. Y si ustedes se fijan, acabo de llegar a la conclusión y puedo deducir que es un razonamiento válido. No utilicé estas, no importa. Puede darse el caso que implementando leyes en una sola premisa se puede llegar directo a la conclusión y también eso significa que es un razonamiento válido. ¿Cómo sé por cuál empezar? No hay una regla, sin embargo, como consejo, si yo estoy viendo que aquí tengo Q y tengo P, pues empiezo por utilizar la premisa donde tenga estas letras. Y bueno, ¿qué hago? Enumero mis premisas, número 1 y número 2. Voy a utilizar la misma equivalencia de lo material, que es la número 7, y la voy a aplicar en la premisa 2, o sea, en esta. Y me va a quedar negada Q y negada R. ¿Sí? Recordar que la definición de la equivalencia de lo material, la que estoy implementando, dice P que implica Q equivale a negada P y negada Q. Entonces, lo primero que te dice es ponle lo negado. Le estoy poniendo lo negado y pon al segundo elemento que es R, ponlo negado. El primero pasa igual, que fue lo que hice. Negada Q y negada R. Y esta me queda una nueva premisa que es la número 3. Voy a utilizar la ley simplificativa en la 3 que acabo de crear. Y la ley simplificativa te dice que cuando tienes todo un AND, solamente un AND, puedo utilizar o este elemento de la izquierda o este elemento de la derecha. Y entonces me voy a quedar con el elemento de la derecha, que sería negada R. Y me quedaría número 4. Y luego voy a aplicar la doble negación. La doble negación te dice que si tengo negado no es que sea menos por menos es más, es la ley de la doble negación, te queda como número 5 la letra R. Y luego voy a aplicar la ley aditiva. Ojo, recordar que la ley aditiva te dice que tú le puedes agregar la letra que tú quieras. Entonces, a esta R le voy a agregar con el símbolo de OR la letra P. Y aplico la ley aditiva. ¿Por qué? Porque ando buscando una P. Si ustedes se fijan, ando buscando una P en mi conclusión. Una vez que aplica la ley aditiva, voy a aplicar la ley de Morgan, perdón, la ley conmutativa. Dice, la ley conmutativa es de las primeritas que vienen, que es, si tú tienes R o P, es equivalente a P o R. ¿Para qué? Para que me quede primero P y luego la R que estoy buscando. Una vez que yo tengo esto, P o R, voy a aplicar la ley de Morgan. Y ojo, chicos, voy a aplicar la ley de Morgan que viene en la parte blanca. Voy a aplicar la número 3D. La 3D te dice, si tienes P o Q, es equivalente, ahorita te las hago, mami, es lo mismo o equivalente a negada P y negada Q. Esto es lo que dice mi ley. ¿Sí? Okay. Entonces, yo voy a aplicar la ley de Morgan, agrego negado, voy a poner P, que es, bueno, aquí me equivoqué, aquí voy a agregar este negado P, para que cuando pases
Si es negativo, ¿cómo va a pasar? Positivo, ¿sí? En la ley aditiva lo agregué la P negada para que cuando al aplicar Morgan, dice que Morgan le tienes que cambiar el símbolo. Entonces, si está negativo, pasa positivo. And, si está positivo, pasa negativo. Y si ustedes se fijan, ahora sí, acabo de llegar a mi conclusión. Negada P y negada R. Repito, en la ley aditiva, yo puedo agregar el término que yo quiera y le voy a agregar negada P. ¿Por qué? ¿Por qué me sirve negada P? Para que cuando aplique la ley de Morgan se convierta positivo y ahora sí pueda aplicar esta ley de Morgan y ahora sí puedo llegar a la conclusión y puedo definir entonces que es un razonamiento válido.